Capítulo número 4. Redefine tus modelos de realidad, donde aprendemos a elegir y actualizar nuestras creencias. Nuestras creencias son como órdenes incuestionables que nos dicen cómo son las cosas, lo que es posible e imposible, y lo que podemos y no podemos hacer. Modelan cada acto, cada pensamiento y cada sentimiento que experimentamos. Como resultado de ello, es esencial cambiar nuestros sistemas de creencias para llevar a cabo cualquier cambio real y duradero en la vida. Tony Robbins. Consejo de un monje en un jacuzzi. ¿Tiene tiempo ahora?, me preguntó el joven monje. Hablemos. ¿Tenía tiempo? Era nuestra última noche en Fiji. Estábamos sentados en torno a una amplia mesa redonda, disfrutando de una de las comidas más grandiosas que he visto nunca. Corría el año 2009, y el que era entonces mi socio, Mike, y yo habíamos sido invitados a un retiro de meditación avanzada de 9 días de duración en Namal, un magnífico complejo hotelero propiedad del autor y preparador mundialmente conocido Tony Robbins. Nuestro grupo era una interesante mezcla de actores de Hollywood, un prodigio del mercado bursátil y una ex Miss América, más los monjes de la India que dirigían la actividad. Me sentía honrado porque Tony Robbins y su esposa me hubieran invitado a unirme a este grupo y a disfrutar de su bonita casa en la isla. Era el acto de clausura de los 9 días de autoconocimiento intensivo, durante los cuales tratamos de comprendernos a nosotros mismos y de entender nuestro potencial. Y el último día nos dijeron que íbamos a tener un encuentro personal con un monje que nos ofrecería una revelación. Por razones que nunca conoceré, mi monje decidió mantener esa reunión conmigo en medio de aquella suntuosa cena, justo después de mi tercera copa de vino. Pero cuando tu monje se dirige a ti, tú escuchas. ¿Dónde le gustaría ir?, pregunté. Vayamos al jacuzzi, dijo. Sí, claro. Nos dirigimos al jacuzzi al aire libre, bajo el cielo estrellado de Fiji. Yo me metí en la bañera y él se sentó en el borde, con los pies dentro del agua, me miró y me dijo: ¿Sabes cuál es tu problema? No, le respondí sorprendido y, para ser sincero, un poco molesto. ¿Cuál es mi problema? Tienes baja autoestima. ¿Qué? No lo creo, repliqué de manera tan razonable como pude, tratando de ocultar mi creciente irritación. Creo que tengo bastante confianza en mí mismo. Llevo una empresa, mi vida me apasiona. No, me cortó. Tienes baja autoestima. Esa es la causa de todos tus problemas. Te he observado. Cuando tu socio y tú estáis trabajando juntos con intensidad en alguna idea y él rechaza uno de tus proyectos, te muestras agitado y a la defensiva. Apuesto a que tienes problemas con tu esposa y apuesto a que tienes problemas también con otras personas. No aceptas las críticas. Todo esto es por una razón, tienes baja autoestima. Fue como una bofetada en toda la cara. El agua caliente del jacuzzi dejó de resultarme agradable. El monje había dado en el clavo, y después de 9 días de meditación y de autorreflexión, me sentía más abierto a ese tipo de introspección, incluso si escuchar resultaba doloroso. En las reuniones de trabajo para exponer ideas, yo me mostraba excesivamente a la defensiva, especialmente con mi socio en el negocio. A menudo me sentía herido o malinterpretado en situaciones familiares. Pero el verdadero problema no era que alguien rechazara alguna idea mía, o que no me escuchara o que me malinterpretara. Todo se reducía a una creencia profundamente enterrada en mí, la creencia de que no era suficiente. Por eso estaba a la defensiva en las reuniones, percibía el rechazo de mis ideas como un rechazo hacia mí. Por eso me hice empresario, para demostrar que valía y que era suficiente. Por eso creé la oficina más bonita de la ciudad, para demostrar que podía hacerlo. Por eso gané mucho dinero, para demostrar algo. Lección 1. Nuestros modelos de realidad están bajo la superficie. A menudo no nos damos cuenta de que los tenemos hasta que alguna intervención o técnica contemplativa hace que seamos conscientes de ellos. Pude ver cómo esta idea de que necesitaba demostrar que era suficiente, este modelo de realidad que había mantenido durante tanto tiempo, me había llevado al éxito. Pero también pude ver que la idea de que tenía que demostrar algo me había causado mucho dolor en la vida. Era posible que, sin esta creencia limitadora, hubiese podido alcanzar incluso más éxito en mi trabajo y en mis relaciones y sin pagar tan elevado precio personal. ¿Qué sucedería si desarrollara la creencia de que no tenía nada que demostrar de que era suficiente? A menudo desconocemos nuestros propios modelos de realidad. Algunos modelos sabemos que los tenemos. Por ejemplo, yo sé que creo en la importancia de tener una vocación, en el poder de la gratitud y en ser amable con la gente con la que trabajo.
Pero también tenemos modelos de realidad incrustados profundamente en nuestro interior y de los que no somos del todo conscientes. Lo que sabes que crees es mucho menos de lo que no sabes que crees. A continuación, otro dibujo del autor. Se muestra una cabeza de ser humano y adentro de la cabeza de ser humano dos circunferencias de modos irregulares, una más pequeña y una más grande. La más pequeña es lo que sabes que crees y la más grande es lo que no sabes que crees. Ambas circunferencias están en el cerebro de la persona del dibujo. Y abajo de todo eso se lee tus creencias conscientes. Gran parte del crecimiento en sabiduría y de la evolución hacia lo extraordinario de todo ser humano tiene que ver en realidad con tomar conciencia de los modelos de realidad que cada uno arrastra sin darse cuenta. Yo no era consciente de que tenía la creencia de que no era suficiente. Identificarla y aprender a resolverla tuvo un enorme impacto en mi calidad de vida y en mi comportamiento como amigo, compañero y amante. En este capítulo analizaremos la manera en que el mundo de nuestro pasado nos ha infundido ciertas creencias y la manera en que estas creencias modelan el mundo de nuestro presente y de nuestro futuro. También analizaremos cómo podemos tomar mayor conciencia de nuestros modelos ocultos y cómo podemos luego reemplazar los modelos malsanos por otros actualizados. El primer paso consiste en descubrir cómo adoptamos estos modelos. La chica del baile. ¿De dónde viene esta idea de que no soy suficiente? ¿Y otros modelos de realidad que resultan limitadores? En la mayor parte de los casos provienen de la infancia. Yo crecí en Kuala Lumpur, en Malasia, pero mis orígenes familiares se encuentran en el norte de la India, de modo que físicamente era distinto de todos los demás niños de mi escuela, que eran de origen chino o del sudeste asiático. Mi piel era de otro color, tenía la nariz más grande y más vello corporal. Fue duro ser un niño de una minoría. En la escuela elemental se reían de mí y me ponían motes, entre ellos el niño gorila, por el vello de las piernas y nariz de garfio, por mi prominente nariz romana. Como resultado de todo ello, crecí creyendo que era diferente, odiaba mi nariz y mis piernas de gorila, entre comillas. Cuando cumplí los 13, mi padre me matriculó en un colegio privado para inmigrantes, rodeado de diversidad, con niños de cerca de 15 nacionalidades distintas en mi clase. Me sentía más normal, pero la adolescencia me tenía guardados otros secretos. Desarrollé un grave acné crónico que me llevó a la consulta de varios dermatólogos y tuve con frecuencia que seguir una medicación hasta los 16 años. Ello me valió otro mote en la escuela, cara grano. Y fue a peor. Al llegar a la adolescencia mi vista se había deteriorado hasta el punto de tener que llevar gafas con cristales súper gruesos. Se me rompían con frecuencia y las llevaba remendadas con papel celo, convirtiéndome en un estereotipo con pies del típico empollón con papel celo en las gafas. Como ya habrás imaginado, la vida de adolescente no fue para mí precisamente fácil. Mis ideas negativas en lo referente a mi aspecto minaron mi confianza durante las primeras décadas de mi vida. Era socialmente torpe, casi no salía con amigos. Me gustaba alguna chica, pero nunca me atreví a pedirle a ninguna que saliera conmigo. En la Universidad de Michigan me veía a mí mismo como un friki de la ingeniería. Las chicas querían quererme como amigo, pero ninguna quería quedar conmigo. Así llegué a los 22, siendo un joven universitario que no había tenido nunca novia. Entonces algo cambió, y comenzó por un beso. Sucedió en un baile de la universidad. Había bebido demasiadas cervezas, que probablemente fuera la única razón por la que estaba bailando con la chica más bonita de la sala. Se llamaba Mary. La conocía desde hacía años y siempre la había admirado, pero no estaba a mi alcance. A día de hoy sigo sin saber qué me pasó, pero mientras estábamos bailando me incliné y la besé. Inmediatamente me retiré, balbuceando algo así como «Perdona, no pretendía hacerlo». Esperaba que Mary se hubiera ofendido. Sin embargo me miró y me dijo «Es broma, estás buenísimo». Entonces la chica más bonita de la sala me agarró y apretó sus labios contra los míos. Una cosa llevó a otra, y aquella acabó siendo una de las noches más increíbles de mi vida universitaria. Cuando un modelo de realidad cambia, el modo en el que actúas en el mundo también cambia. Al día siguiente me desperté sintiéndome como si hubiese abierto los ojos en una realidad totalmente nueva. Si Mary, la chica más bonita de la sala, pensaba que yo estaba bueno, tal vez no fuera tampoco atractivo, y tal vez otras mujeres también pensaran así. Esa simple constatación acabó con mi idea de que era invisible a las mujeres, transformó de manera radical mi capacidad de comunicación con el sexo opuesto. Gracias a Mary, mi vida de salir con chicas despegó. Mi aspecto no había cambiado en nada. Sin embargo, armado con un nuevo modelo de realidad sobre mi atractivo, de repente era como un imán para las chicas.
Es increíble cómo una creencia, al cambiar, pudo dar lugar a un giro tan drástico en mi mundo. Poco después me encontré un día con otra mujer hermosa, Cristina, de la que había estado enamorado durante mucho tiempo. Éramos amigos desde hacía años y siempre la había considerado como la mujer ideal. Guapa, atrevida y muy inteligente. Y pelirroja. Me encantan las pelirrojas. Pero esta vez, con mi nuevo modelo de realidad, me acerqué a Cristina de un modo diferente. Empezamos a salir. 3 años más tarde le propuse matrimonio. Hoy, 15 años después, seguimos juntos y tenemos 2 hijos maravillosos. Ahora ya no me siento incómodo al subir a un escenario. Me pongo delante de una cámara sin temor a cuál pueda ser mi aspecto, y todo porque una chica por la que sentía gran admiración me ayudó a dar la vuelta a un modelo de realidad arrastrado durante demasiado tiempo. Tenía muchas otras creencias nefastas que curar, pero esa fue la prueba de que, con la fuerza adecuada, es posible desbaratar completamente incluso los modelos de realidad más firmemente arraigados desde la infancia, y cuando eso sucede, la recompensa es increíble. Lección 2. A menudo arrastramos modelos de realidad que hemos heredado de la infancia y que nos restan capacidades. El hipnotizador de la habitación de hotel. En 2015 tuve una experiencia que me ayudó a echar abajo otro modelo de realidad que estaba teniendo un impacto increíblemente limitador en mi vida. No era capaz de gestionar mis ingresos. Mi negocio iba bien, pero me sentía tremendamente incómodo cuando tenía que asumir la responsabilidad de manejar los beneficios económicos. Mi evento a modo de festival, el A-Fest, por ejemplo, era rentable, pero yo entregaba el 100% de la recaudación a fines benéficos, sin obtener así beneficio alguno. Era coautor de varios cursos de desarrollo personal, pero nunca había peleado por recibir mayores derechos de autor, que no obstante sentía que merecía. Este distanciamiento de la riqueza material no era en absoluto algo malo, pero sentía que también tenía un inconveniente, pues limitaba el crecimiento de mi negocio y mis proyectos. En 2015 estaba clausurando otro gran A-Fest, el festival que había fundado en 2010 y que esta vez se había celebrado en Dubrovnik, Croacia. El evento acababa de terminar y cientos de participantes se dirigían a sus casas. Cuando entré en el restaurante del hotel con vistas al mar Adriático, vi a la hipnoterapeuta Marisa Peer y a su marido, el empresario británico John Davy, que estaban desayunando. Marisa Peer es una persona extraordinaria que ha ayudado a mucha gente con problemas graves a conseguir rápidamente profundos avances en el ámbito del desarrollo personal. Marisa es una de las más poderosas transformadoras del sistema de creencias que conozco. Su trabajo y sus resultados son legendarios. Entre su clientela se encuentran la familia real británica y una larga lista de celebridades de Hollywood. La charla de Marisa Peer en aquel A-Fest había arrancado una prolongada ovación y fue votada como la mejor presentación del festival. En su discurso explicaba que el mayor mal que aflige al ser humano es la idea de no ser suficiente, entre comillas. Esta creencia de la infancia se arrastra hasta la edad adulta y se convierte en la raíz de muchos de nuestros problemas. Mientras desayunábamos y hablábamos sobre su trabajo, pregunté a Marisa Peer si podía hipnotizarme. Nunca había pasado por esa experiencia y sentía curiosidad por sus efectos. Unas horas más tarde, vino a mi suite en el hotel y hablamos sobre cuáles eran mis expectativas para esa sesión. Mi idea era la siguiente. Quería entender mi actitud en relación con el dinero. Me preguntaba si tendría conexión con algún modelo de realidad del que debía deshacerme. Marisa me guió hacia la regresión, recorriendo recuerdos e imágenes de mi vida. Sentí como si estuviera cayendo en un sueño de luz mientras me guiaba con su voz. Vuelve al momento de tu pasado, en el que desarrollaste por primera vez esta idea, me dijo. De repente vi a Mr. John, un profesor que había tenido cuando era adolescente. Yo le adoraba y era un profesor increíble. Pero aunque a todos en la clase nos gustaba este profesor, sentíamos lástima por él. Siempre parecía solo, sabíamos que su mujer le había dejado, sabíamos que vivía en un pequeño apartamento y que no tenía mucho dinero, pero le apreciábamos. Pasábamos mucho tiempo comentando lo buen tipo que era y la pena que nos daba que se encontrara en aquella situación. ¿Puedes identificar algún patrón de pensamiento que es posible que desarrollaras a partir de ese momento?, me preguntó Marisa, y me di cuenta de que la regla caduca que había interiorizado era la siguiente: para ser un buen profesor hay que sufrir. Me veía a mí mismo como un profesor porque llevaba una empresa de formación y hablaba y escribía sobre desarrollo personal. E inconscientemente alimentaba la idea de que tenía que sufrir para ser un profesor excelente, lo cual en mi caso se manifestaba como tener que estar en la quiebra. Pero Marisa Peer no se detuvo aquí, me hizo volver atrás hasta otro momento.
Me vi a mí mismo en el asiento trasero del coche de mis padres. Era mi cumpleaños. Tenía 9 o 10 años. Mis padres me llevaban a una tienda para comprar mi regalo de cumpleaños. Me hacía el dormido, pero podía oírles hablar con preocupación del dinero. En aquellos días mis padres no eran ricos, pero tenían suficiente dinero. Mi madre era maestra en una escuela pública y mi padre era un pequeño empresario. Recordé cierta sensación de culpa en relación con mi regalo de cumpleaños. En la tienda escogí un libro. ¿Eso es todo?, me preguntó mi madre. ¿Puedes elegir algo más? Así que escogí un palo de hockey. Mi madre me dijo, es tu cumpleaños, puedes pedir algo más. Pero yo no quería cargar a mis padres con más gastos. Ese recuerdo cristalizó otro modelo de realidad con el que viviría. No pidas demasiado, porque si lo haces, alguien resultará herido. Continuamos. Regresé a otro momento. Tenía 16 años. Me encontraba en una cancha de baloncesto bajo un sol abrasador. Por la razón que fuera, el director de mi colegio, un hombre fornido, ex levantador de pesas, parecía despreciarme aún siendo un excelente estudiante, y me estaba castigando. Aquel día me había olvidado de llevar el pantalón corto para la clase de educación física. Me castigó por esta pequeña infracción, obligándome a permanecer de pie al sol durante 2 horas. Entonces, como no parecía asustado, aumentó el castigo llamando por teléfono a mi padre delante de mí y diciéndome, «Estás expulsado del colegio», tras lo cual se alejó caminando. Cuando mi padre llegó al colegio, el director le dijo, «En realidad no voy a expulsar a su hijo, solo intento asustarlo para darle una lección». Mi padre se quedó lívido y se enfrentó a él por ese comportamiento tan extremo en respuesta a una infracción menor. Yo había tolerado que me trataran de esa manera. «Ahora que eres adulto, ¿puedes ver por qué te hizo eso aquel director?», me preguntó Marisa. Me saltó a la mente otra regla sin sentido. No destaques, destacar no es seguro. Me di cuenta inmediatamente de que estos 3 modelos infantiles de realidad me habían estado frenando de modos muy diversos. Mis ideas de que era peligroso destacar, de que ser un buen profesor suponía no tener dinero y de que heriría o decepcionaría a los demás si pedía más, estaban mainándome por dentro. Nunca me había dado cuenta de que cargaba con estas creencias. Cuando las eliminé, se produjeron en mi vida importantes cambios. Lo que sucedió en los meses siguientes fue increíble. Al desaparecer mi idea de que no debía destacar, empecé a hablar más. Casi inmediatamente recibí 2 propuestas de charlas y mi mayor remuneración hasta entonces por una conferencia. Empezó a costarme menos trabajo ponerme delante de una cámara y contraté por primera vez los servicios de una agencia de relaciones públicas. Parecía como si las peticiones de entrevistas y las apariciones en público me lloviesen por todas partes. Fui portada de 3 revistas, me mostré más activo en los medios sociales y el número de mis seguidores en Facebook aumentó considerablemente. Decidí asimismo que ya no volvería a ser un profesor sufridor. Me concedí el primer aumento de sueldo en 5 años. ¿El resultado? En apenas 4 meses dupliqué mis ingresos. Mis negocios también empezaron a crecer. Batimos récords de ingresos. Resultó que mis creencias no solo me habían frenado en la vida, sino que también habían frenado mi negocio y a todo aquel que trabajaba conmigo. Estas experiencias me demostraron que borrar viejos modelos de realidad puede tener un profundo impacto en nuestras vidas. Lección 3. Cuando sustituyes modelos desempoderadores de realidad por modelos empoderadores, enormes cambios pueden ocurrir en tu vida a pasos agigantados. La máquina creadora de significado que tienes en la cabeza. La mayoría de nosotros tenemos nuestras propias versiones de creencias desempoderadoras, es decir, que nos restan capacidades. Creencias sobre nuestro aspecto, sobre nuestra relación con el dinero, sobre nuestra autoestima. Estas creencias proceden de las más diversas e inesperadas fuentes: un profesor acosador, una conversación entre padres u otras figuras de autoridad escuchadas sin querer, o la atención o falta de la misma de personas por las que nos sentimos atraídos. En la medida que creemos que estas apreciaciones son verdad, se convierten en realidad. Todos vemos el mundo a través de un cristal, nuestro cristal, coloreado por las experiencias, los significados y las creencias que hemos acumulado a lo largo de los años. Es como si tuviéramos en la mente una máquina creadora de significado, que se activa y crea reglas absurdas sobre cada experiencia que tenemos. Que los niños se burlan de mí y me ponen motes, esto significa que debo ser horrible. No importa el hecho de que la explicación más probable sea que esos niños simplemente son niños, y los niños a veces se burlan de otros niños. Pero cuando era niño, yo no era lo suficientemente maduro para comprender este aspecto,
de modo que instalé el modelo de realidad consistente en que yo no era guapo. La máquina creadora de significado nunca duerme, funciona durante la infancia, pero también en la edad adulta. Ya estés en una cita, con tu pareja y con tus hijos, en una relación con tu jefe, tratando de cerrar un negocio, consiguiendo un ascenso o no, etc. Añadimos significado a cada situación y después cargamos con esos significados como modelos simplistas y a menudo distorsionados y peligrosos de la realidad. Después, actuamos como si estos modelos fueran leyes. En mi caso, las experiencias que acabo de describir me lo demostraron. Pero este fenómeno está empezando a ser estudiado científicamente y los resultados son asombrosos. Lo malo es que nuestros modelos de realidad pueden causar estrés, tristeza, soledad y preocupación. Y lo bueno es que podemos actualizarlos. Cuando adoptamos modelos optimizados y que funcionan mejor, nuestra vida mejora de manera llamativa. He aquí algunos de los increíbles estudios que hablan del poder de nuestras creencias. Nuestras creencias influyen en nuestro aspecto y nuestra salud. Una simple sugerencia puede cambiar lo que pensamos de nosotros mismos y de nuestro cuerpo, por dentro y por fuera. En el informe de Psychological Science sobre el famoso estudio de las camareras de piso de un hotel, los investigadores comprobaron que el simple hecho de decir a las empleadas que el trabajo que realizaban, limpiar habitaciones, era una buena forma de hacer ejercicio y que respondía a las recomendaciones generales de salud para un estilo de vida activo, hacía que estas mujeres sintieran que estaban haciendo bastante más ejercicio que antes. Además, estas mujeres presentaron una disminución del peso y de los valores de presión arterial, grasa corporal, relación cintura-cadera e índice de masa corporal, frente a las camareras de piso que no habían sido informadas sobre los efectos de su actividad. Más interesante aún resulta un estudio de 1994, en el que 10 hombres con dolor de rodilla accedieron a participar en un procedimiento quirúrgico para aliviar su dolor. Iban a someterse a cirugía artroscópica. O eso era lo que ellos pensaban. En realidad no todos los hombres iban a ser sometidos a la intervención quirúrgica completa, pues participaban en un interesante experimento. El Dr. J. Bruce Moseley deseaba estudiar la idea de que el efecto placebo, tan común con pastillas, podía en realidad hacerse extensivo a enfermedades más graves, entre ellas aquellas que requerían cirugía. Los hombres iban a ser objeto de toda la preparación para cirugía e iban a abandonar el hospital con muletas y recetas de comprimidos para el dolor. Pero el Dr. Moseley sometió a intervención quirúrgica solo a 2 de los 10 hombres. En otros 3 llevó a cabo solo una parte de la técnica. En las rodillas de los otros 5 solamente realizó 3 incisiones, de modo que los pacientes tuvieran la sensación de haber sido intervenidos y vieran luego las cicatrices. Pero realmente el cirujano no llevó a cabo en ellos intervención alguna. El Dr. Moseley no conoció la identidad de cada paciente hasta justo antes de llevar a cabo la intervención, con objeto de no poner sobre aviso inconscientemente a los pacientes. Cuando los 10 hombres fueron dados de alta, todos ellos se marcharon creyendo que habían sido sometidos a una intervención quirúrgica para aliviar su dolencia. 6 meses más tarde, los hombres no sabían cuál de ellos había sido sometido a la verdadera intervención completa y cuál a la simulación. Pues bien, los 10 dijeron que su dolor había disminuido considerablemente. Imagínate una notable mejoría de una grave dolencia médica tratada mediante cirugía, aún sin haber realizado cirugía alguna. El efecto placebo, tal y como se conoce habitualmente, puede ser tan poderoso que todos los fármacos modernos han de ser comprobados frente a placebo antes de su comercialización. Según la revista Wired, la mitad de los fármacos que fallan en los ensayos en fase final son desechados porque no son superiores al placebo. El trabajo del Dr. Moseley impresionó a la profesión médica al demostrar que el efecto placebo podía aplicarse a dolencias para las cuales se estaba aplicando cirugía. Las creencias acerca de nuestro propio cuerpo parecen tener un impacto asombroso sobre la manera en la que lo percibimos, para bien o para mal. Nuestras creencias influyen en los demás. Si nuestras creencias influyen de manera tan llamativa en nuestro cuerpo, ¿qué más pueden hacer? ¿Pueden nuestras creencias influir en las personas que nos rodean? Los estudios de referencia llevados a cabo por Robert Rosenthal sobre el efecto de las expectativas demuestran en qué medida nuestra vida resulta afectada por los modelos de realidad de otras personas, ya sean verdaderos o falsos. Tras descubrir que incluso las ratas de laboratorio se movían por los laberintos mejor o peor, dependiendo de las expectativas de los investigadores que realizaban el experimento,
Se decía a los investigadores que tenían ratas más inteligentes o más tontas, cuando en realidad todas las ratas eran, en fin, simplemente ratas. El Dr. Rosenthal llevó la encuesta a las aulas. En primer lugar, realizó un test de inteligencia a los estudiantes. Después se dijo a los profesores que 5 estudiantes determinados habían presentado puntuaciones muy altas y que probablemente sus resultados serían más altos que los de los demás. En realidad los chicos fueron elegidos al azar, pero ¿adivinas qué pasó? El cociente intelectual de todos los chicos aumentó a lo largo del curso escolar, pero los resultados de esos 5 chicos fueron mucho mejores. Los ahora famosos hallazgos publicados en 1968 fueron bautizados como efecto Pigmalión, por el mito de Pigmalión, que se enamoró de la estatua de una hermosa mujer creada por él y que cobró vida, un poco como las expectativas hechas realidad de los maestros de esos 5 estudiantes. El Dr. Rosenthal y sus colaboradores pasaron los siguientes 30 años verificando el efecto y aprendiendo cómo se produce. Se ha observado asimismo en entornos de empresas, juzgados y residencias de ancianos. Conclusión: tus creencias influyen tanto en ti como en las personas que te rodean. Lo que esperas es lo que obtienes. Creamos modelos de realidad para el comportamiento de esposas, amantes, jefes, empleados e hijos, pero, tal y como muestran las investigaciones, nuestras creencias influyen en la respuesta de los demás. ¿En qué medida las características irritantes o negativas que ves en otros son en realidad una proyección de una creencia tuya? Esto nos conduce a la Ley 4. Ley 4. Redefine tus modelos de realidad. Una mente extraordinaria tiene modelos de realidad que la empoderan para sentirse bien consigo misma y capacitada para cambiar el mundo y que coincida con su visión. Modelos más saludables para nosotros y nuestros hijos. Cada modelo de realidad que resulta desempoderador no es en realidad más que una regla sin sentido que nos hemos impuesto a nosotros mismos y, como tal, debemos cuestionarla. El monje del jacuzzi me ayudó a ver más allá de la regla sin sentido, según la cual tenía que ponerme a prueba para validar mi autoestima. El beso de Mary desbarató mi regla estúpida de que yo no era atractivo para las chicas. Mi sesión con Marisa desbarató 2 reglas sin sentido: que solo quienes sufren son buenos profesores, y que la visibilidad y el éxito podían herirme a mí o herir a otros. ¿Cuál es la fuente primaria de las reglas sin sentido? Tiene que ver con la manera en la que fuimos criados de niños. En el capítulo 2 cité al historiador Yuval Noah Harari, que comparaba a los niños con vidrio fundido. Los niños son increíblemente maleables y adquieren un asombroso número de creencias mientras crecen y van fabricando significados para el mundo que los rodea. Antes de cumplir los 9 años, somos especialmente dados a crear falsos significados y después no nos desprendemos de ellos, aun siendo modelos de la realidad que nos restan capacidades. Mientras trabajamos para deshacernos de nuestros modelos limitadores, es esencial asegurarnos de que no estamos frenando también a nuestros hijos con modelos desempoderadores. Las ideas expuestas a continuación son aplicables también a la interacción con adultos. Recuerda que nuestra máquina creadora de significados nunca descansa, no se detiene simplemente porque ya no seamos niños. Y siempre existen oportunidades para ayudar a otros a desarrollar nuevas creencias y a deshacerse de otras viejas y destructivas. La formación de creencias cuando somos niños. La autora Shelley Lefkow y su esposo Morty, que falleció cuando yo estaba escribiendo este libro, desarrollaron un increíble conocimiento del modo en el que las creencias influyen en nuestra vida. En una ocasión pregunté a Shelley: ¿cuál es el mayor consejo que darías a un padre? Shelley dijo: no importa lo que hagas, en cualquier situación con tu hijo, pregúntate a ti mismo: ¿qué creencias va a extraer mi hijo de esta situación? ¿Continuará tu hijo su camino pensando: acabo de cometer un error y he aprendido algo estupendo o soy insignificante? Se presentan muchas ocasiones para poner en práctica este sabio consejo. Supongamos que estás sentado a la mesa con los niños y tu hijo deja caer el tenedor al suelo. Puede que le digas: Billy, no hagas eso. Entonces el niño tirará la cuchara al suelo. Tú dices: Billy, te he dicho que no hagas eso. Ve al rincón durante 10 minutos y piensa en lo que has hecho. Tal vez pienses que esta es una forma correcta de abordar las cosas. Estabas tranquilo, simplemente mandaste a Billy a un rincón, pero dejando pasar la oportunidad de influir en las ideas que Billy podría estar desarrollando a partir de lo que ha sucedido. Acuérdate de preguntarte a ti mismo: ¿cuáles son las creencias que va a extraer mi hijo de esta situación? Puede que Billy dejara caer el tenedor por accidente, de modo que cuando le reprendiste le asaltó la confusión. ¿Por qué mamá no confía en mí?
Entonces dejó caer la cuchara para comprobar esa creencia y claro, mamá se enfadó y lo mandó al rincón. Entonces el niño da forma a una nueva idea. Mamá no confía en mí y la molesto. En el rincón, Billy alimenta una idea más. No soy digno y no tengo derecho a decir lo que pienso. ¿Te das cuenta de cómo funciona la máquina creadora de significado? El consejo de Shelley es que, al final de cualquier situación como esta, preguntes a tu niño, Billy, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la consecuencia? ¿Qué puedes aprender de esto? Para Shelley está muy claro, no le preguntes a Billy por qué lo has hecho. Cuando se pregunta por qué a un niño, se le está acorralando y se le está poniendo a la defensiva. Por un lado, el niño es emocional, aunque muchos adultos tampoco son capaces de responder por qué en un arrebato de emoción. Por otro lado, no es apropiado esperar que un niño pequeño sea lo bastante maduro psicológicamente como para navegar por su mente y responder con precisión por qué hizo lo que hizo. En lugar de ello, pregunta ¿qué? Billy, ¿qué ha pasado? ¿Por qué dejarás caer la cuchara? Esto ofrece al niño la oportunidad de mirar hacia adentro y pensar. El niño podría responder, dejé caer la cuchara porque no me estabas escuchando. Las preguntas que comienzan en ¿qué? Permiten llegar a la raíz del problema y trabajar para ponerle remedio más rápidamente. Shelley señala que las preguntas que empiezan con ¿por qué? Tienen que ver con el significado, y el significado siempre se fabrica. Es un constructo mental del mundo de la verdad relativa. Incluso si Bill supiera por qué dejó caer la cuchara, ello no le resultaría empoderador. Llegar a la base de la situación, averiguar el qué, te permite trabajar con tu hijo para hacer algo al respecto. En resumen, Shelley sugiere que cuando salgas de una interacción con tu hijo, te preguntes a ti mismo, ¿a qué conclusión ha llegado mi hijo en esta situación? ¿Se fue tu hijo pensando, soy un ganador o soy un perdedor? ¿Me he equivocado y he aprendido algo nuevo o soy un idiota? La idea, seas o no padre o madre, es bastante profunda. Piensa en todas las creencias peligrosas sobre el mundo que es posible que hayas adoptado, incluso cuando la gente a tu alrededor tenía buenas intenciones. Por no mencionar lo sucedido cuando las intenciones de la gente no eran siempre las mejores. Ejercicios nocturnos para renovar creencias. El darme cuenta de todo lo que absorbemos de niños me ha hecho ser extremadamente cuidadoso con lo que digo a mis hijos. Con el tiempo he desarrollado este sencillo recurso para ayudar a eliminar creencias negativas en mis hijos antes de que se enconen. Todas las tardes después del trabajo intento pasar algo de tiempo con mi hijo Hayden. Lo llamamos el tiempo de Hayden y papá. Después de jugar con los Lego o leer algún libro, llevo a Hayden a la cama y mientras lo acuesto le hago 2 sencillas preguntas para acabar el día de manera positiva. En primer lugar le pido que piense en alguna cosa de ese día por la que sienta agradecimiento. Pueden ser las sábanas suaves en las que duerme, un amigo con el que ha jugado, una conversación que hayamos tenido o un libro que hayamos leído. Le enseño que puede estar agradecido por cualquier cosa. En segundo lugar le pregunto, Hayden, ¿qué te ha gustado de ti hoy? Le pido que me hable de algo que haya hecho. Puede tratarse de un acto de bondad, como ayudar a otro niño en la escuela, o de una demostración de inteligencia, como algo que ha descubierto o algo inteligente que ha dicho. Tal vez ha sido útil a alguien, por ejemplo, al cuidar de su hermana pequeña. Si no se le ocurre nada, entonces le digo yo algo que me guste de él. Mientras jugamos antes de acostarlo, intento darme cuenta de pequeñas cosas de él, y cuando lo llevo a la cama le cuento lo que he visto. La semana pasada fue, me gustan las preguntas que haces sobre ciencia, me parece que tienes una gran mente para resolver problemas. Si puedes hacer esto con tu hijo, terminarás criando niños mucho más resistentes a reglas sin sentido, porque en su interior serán mucho más seguros. Inculcar este hábito en la vida de Hayden es mi manera de tratar de mantener sus modelos de realidad limpios de reglas sin sentido antes de que se formen, aunque nunca es demasiado tarde para empezar. Te animo a que integres estos ejercicios en tu propia rutina de la tarde para tener tú también un modo de erradicar cualquier modelo nocivo de realidad antes de que se asiente. Estos 2 ejercicios funcionan tanto en niños como en adultos. Pruébalos con tus hijos o contigo mismo todas las noches antes de irte a la cama. Ejercicio de gratitud. Tómate unos minutos y piensa en 3 o 5 cosas por las que estés agradecido hoy. Quizá haya sido el sol en tu cara cuando saliste de casa por la mañana, o la música que escuchaste camino del trabajo. ¿Han sido la sonrisa y las palabras de agradecimiento que intercambiaste con el dependiente de la tienda? ¿O las risas que compartiste con alguien en el trabajo?
Puede que sea esa mirada especial que te ha dedicado tu pareja, tu mejor amigo, tu hijo o tu mascota. O los buenos consejos sobre ejercicios que te ha dado tu entrenador en el gimnasio. O simplemente lo bien que te has sentido al volver a casa, quitarte los zapatos y dar por terminado el día. Ejercicio que me gusta de mí. Piensa en una cualidad o en una acción tuya por la que hoy te hayas sentido orgulloso de ti mismo. Tal vez nadie te haya dicho que aprecia eso de ti, pero ya es hora de que te lo digas a ti mismo. Piensa en algo de ti como ser humano que aprecies. ¿Es tu estilo único? ¿Has resuelto un asunto complicado en el trabajo? ¿Es tu forma de tratar a los animales? ¿Tus movimientos de baile? ¿Tu potencia en el salto? ¿Esa fabulosa cena que preparaste la pasada noche? ¿El hecho de conocer la letra de todos los temas de Disney desde La Sirenita? Puede tratarse de cualidades grandes o pequeñas, pero escoge entre 3 y 5 aspectos todos los días que te hagan sentirte orgulloso de ser quien eres. Puedes practicar ese sencillo ejercicio de autoafirmación por la mañana, nada más despertarte, o justo antes de irte a dormir. En mi caso, me ayudó mucho lo que aquel monje señaló sobre mí en el jacuzzi. Marisa Peer sugiere que todos tenemos un niño dentro, que nunca recibió todo el amor y el aprecio que merecía. No podemos retroceder en el tiempo y corregir el pasado, pero podemos asumir la responsabilidad de sanarnos ahora a nosotros mismos, regalándonos el amor y el aprecio que en otro tiempo echamos en falta. Puedes contribuir a sanar al niño que llevas dentro. Modelos externos de realidad. Hasta ahora nos hemos fijado en los modelos internos de realidad, que son aplicables al modo en el que el ser humano se percibe a sí mismo, pero en la vida los modelos externos de realidad son igual de poderosos. Se trata de creencias que tienes acerca del mundo que te rodea. Te presento a continuación 4 de los nuevos y más poderosos modelos de realidad en los que he decidido creer como verdaderos. He llegado a la aceptación de estos 4 modelos a medida que he ido avanzando en la vida. Han ocupado el lugar de modelos más antiguos, menos evolucionados y han añadido mucho valor a mi vida. Léelos con la mente abierta. 1. Todos poseemos intuición humana. Este modelo de realidad reemplazó un modelo previo según el cual todo conocimiento, entre comillas, proviene únicamente de datos y hechos sólidos. Hoy en día creo firmemente en la intuición y la utilizo en mi vida diaria. Me ayuda a tomar mejores decisiones, a saber a quién contratar e incluso me ayuda en cuestiones creativas como la redacción de este libro. ¿Recuerdas cómo despegó mi carrera en el mundo de las ventas telefónicas cuando empecé a utilizar la intuición como parte de mi estrategia de ventas? Los seres humanos pueden funcionar como seres lógicos y como seres intuitivos. Cuando utilizamos ambas capacidades, estamos preparándonos para resultados extraordinarios. La ciencia está constatando que actuamos en 2 niveles. Uno es el que podríamos llamar instinto, que funciona al margen de la realidad consciente. Está vinculado a áreas cerebrales prehistóricas y es de encendido rápido. El otro nivel es el racional, que evolucionó más tarde, pero en el que hoy día confiamos mucho en la vida. En un estudio, los científicos entregaron a los participantes 2 mazos de cartas y les dijeron que iban a participar en un juego apostando dinero. Sin que los jugadores lo supieran, los 2 mazos estaban ordenados, uno para jugadas emocionantes, grandes victorias, grandes pérdidas, y la otra para jugadas más tranquilas, pequeñas pérdidas, pequeñas ganancias. Después de poner en juego 50 cartas o así, los jugadores sospecharon que una baraja daba manos más suaves. En torno a las 80 cartas, ya todos se habían dado cuenta de la estratagema. Pero aquí está la cuestión, su piel había sabido que algo pasaba cuando apenas se habían puesto en juego 10 cartas. Las glándulas sudoríparas de las palmas de las manos de los jugadores se abrían un poco con cada extensión hacia el mazo para jugadas emocionantes. No solo eso, sino que además, más o menos al mismo tiempo, los jugadores empezaron a tomar cartas con mayor frecuencia del mazo de cartas más suaves, sin tan siquiera darse cuenta. Su ser intuitivo lo sabía y de algún modo les conducía a la opción más segura. Creo que la intuición humana es real y que, con la práctica, podemos alcanzar una mayor sintonía con ella para la toma de decisiones. No creo que sea posible predecir el futuro, pero sí creo en el instinto visceral a la hora de tomar decisiones. Yo en mi vida cotidiana intento prestar oídos a mi instinto. Inténtalo tú también y observa lo que ocurre. 2. La curación mente-cuerpo es poderosa. Ya he hablado del terrible acné que sufrí en la adolescencia, con poca vida social de la que hablar. Pasaba mucho tiempo leyendo. Una de las cosas sobre las que leía era el tema de la visualización creativa. Se trata de un ejemplo consistente en cambiar
las creencias, meditando y después visualizando toda tu vida del modo hacia el cual te gustaría que evolucionara. Se basa en la idea de que la mente subconsciente no diferencia entre experiencia real e imaginaria. De modo que empecé a visualizar cómo mejoraba mi piel. Dedicaba apenas 5 minutos 3 veces al día a visualizar mi piel curándose. Utilizaba imágenes que me resultaban poderosas: mirar el cielo, extender la mano, tomar una porción de ese azul radiante y extendérmelo sobre la cara. Veía cómo el azul se solidificaba sobre mi cara y después se desprendía, arrastrando consigo la piel muerta y dejando una piel nueva y resplandeciente. En esencia, este proceso entrena a la mente subconsciente para que desarrolle una nueva creencia. En mi caso, tengo cada día la piel más bonita. Al cabo de un mes practicando esta técnica 3 veces al día durante 5 minutos por sesión, mi problema de acné terminó. La curación mente-cuerpo supone la aplicación consciente de técnicas de mindfulness o visualización para sanar ciertos aspectos de uno mismo. Había tenido acné durante 5 años y me habían visto muchos médicos, con escasos resultados. Gracias a la visualización creativa, en 4 semanas el acné desapareció, lo cual supuso para mí toda una inyección de confianza y autoestima. Para todos aquellos que estén interesados en este ejercicio, he grabado un video de explicación del modo en el que trabajo con la visualización creativa. También explico el método exacto que utilicé para curar mi acné. Puedes descargártelo como uno más de los numerosos recursos gratuitos que ofrezco en www.mindvalley.com/extraordinario. 3. La felicidad en el trabajo es la nueva productividad. A casi todos se nos dice que trabajemos duros, pero a pocos se nos anima a trabajar felices. En el mundo desarrollado pasamos cerca del 70% de nuestras horas de vigilia en el trabajo, aunque, de acuerdo con múltiples estudios, a cerca del 50% no nos gusta nuestro trabajo. En la actualidad esta es la triste realidad para millones de personas. A menos que nos apasione algún aspecto de nuestro trabajo, una parte muy importante de nuestra vida nos resulta insatisfactoria. Creo que el trabajo debe ser algo que te impulse a salir de la cama de un brinco cada mañana. Desde mis comienzos en Mindvalley, abracé la idea de que la felicidad es la nueva productividad. La cultura del trabajo en Mindvalley es única porque, a diferencia de los empleados tradicionales, que simplemente hacen cosas entre comillas, nosotros nos divertimos haciéndolas. Garantizamos que así sea mediante varios modelos y sistemas diseñados para estimular la felicidad. Entre ellos, se incluyen invertir en un diseño de oficina bonito e inspirador, ofrecer un horario flexible de trabajo, organizar para los equipos retiros anuales en islas paradisíacas si alcanzamos objetivos y organizar casi todas las semanas reuniones sociales y fiestas para favorecer la amistad y la conexión entre las personas. Esta cultura de la felicidad en el trabajo contribuye de manera significativa a reducir el enorme estrés que supone el llevar adelante una empresa en rápido crecimiento. Me ha ayudado a mantener la salud mental mientras trabajaba largas horas para cumplir objetivos, y es posible trasladar la cultura de la felicidad a cualquier ambiente de trabajo. Ya seas CEO o freelancer, ayudante o directivo, es esencial que encuentres la manera de disfrutar tu trabajo. Sal a comer con un compañero de oficina o con alguien de tu negocio una vez a la semana o una vez al mes. Felicita a alguien por su trabajo todos los días. O haz tuyo el consejo de Richard Branson que decía: siempre he pensado que los beneficios de dejar que tu personal se vaya de vez en cuando a un after hours a divertirse un rato es un ingrediente tremendamente importante en la mezcla necesaria para crear un ambiente familiar y una cultura corporativa de espíritu libre y cordial. Además, nada mejor para eliminar cualquier atisbo de rígida jerarquía que haber visto a tu CEO bailar en limbo con una jarra de cerveza en la mano. En pocas palabras, la felicidad del trabajo debe ir de la mano. ¿Deseas aprender más acerca de mis modelos para llevar la felicidad al trabajo? He dado varias charlas sobre estos métodos para inyectar felicidad en el trabajo y alimentar la productividad de las empresas. Puedes ver una breve charla en TED o una sesión de entrenamiento más larga de 90 minutos con información sobre cómo aplicar estos modelos en tu empresa o negocio. Ambos están disponibles en www.mindvalley.com/extraordinario. 4. Es posible ser espiritual y no ser religioso. El modelo tradicional de religión es algo así como: solo puedo ser espiritual si tengo una determinada religión. Pero, ¿por qué no considerar que nuestro yo espiritual existe independientemente de los sistemas religiosos y que la moral no depende de la religión o de creer en Dios?
La bondad, la amabilidad y la regla de oro que dice que trates a los demás como te gustaría que te trataran a ti, no tienen por qué enseñarse a través de la religión. Según el libro Good Without God de Greg M. Epstein, capellán del movimiento humanista en la Universidad de Harvard, la cuarta corriente espiritual con más seguidores en el mundo después del cristianismo, el islamismo y el hinduismo es hoy en día el humanismo. Este movimiento se basa en el concepto de que no necesitamos la religión para ser buenos. Se diferencia del ateísmo en que los humanistas creen que hay un Dios, entre comillas, pero que no es el ser furioso y sentenciador que muchos textos religiosos quieren que sea. En lugar de ello, para un humanista, Dios, entre comillas, podría ser el universo, o la conexión de la vida con la tierra, o solo espíritu. El humanismo abre una nueva vía a personas que desean rechazar las reglas sin sentido de la religión, pero no quieren abrazar el ateísmo. Existen en la actualidad en el planeta en torno a 1 millón de seguidores del movimiento humanista, y su número sigue creciendo. Además de explorar el movimiento humanista, podrías tratar también de crear tu propia religión, rica en tradición y en experiencias de autodescubrimiento, pero libre de reglas sin sentido propias de una religión organizada. En el libro A Religion of One's Own, en busca de una religión personal, de Thomas Moore, el autor sugiere que todos deberíamos crear nuestra propia religión. Escribe: este nuevo tipo de religión te pide que dejes de ser seguidor para ser creador. Contempla un nuevo tipo de creatividad espiritual, en la que no decidimos creer en un credo dado y seguir ciegamente una determinada tradición. Ahora nos permitimos un escepticismo sano e incluso piadoso, y lo más importante, ya no nos sentimos obligados a elegir una tradición por encima de otra, sino que somos capaces de apreciar los distintos caminos hacia la riqueza espiritual. Esta nueva religión es una mezcla de inspiración individual y tradición inspiradora. Personalmente me costó abandonar la religión. Yo creía en un poder superior, de modo que el ateísmo puro no era para mí. Entonces comencé a explorar modelos como el humanismo y el panteísmo, y encontré la respuesta. Hoy combino ideas de estas dos corrientes y técnicas espirituales como la meditación con mis propias creencias familiares del hinduismo y del cristianismo, que escojo en función de cuáles son los modelos que me resultan más empoderadores. Ejercicio: examina tus modelos de realidad en las 12 áreas de equilibrio. A continuación se muestra una lista de las 12 áreas de equilibrio de las que hemos hablado en el capítulo anterior. Anota en el ordenador o en tu agenda los modelos de realidad que tienes en cada una de estas categorías. Yo cito algunos de los más frecuentes para ayudarte a empezar. Debes observar una correlación con las puntuaciones otorgadas a estas categorías en el capítulo 3. En otras palabras, las categorías con más baja puntuación pueden coincidir con los modelos de creencias más desempoderadores. 1. Relaciones amorosas. ¿Cómo definirías el amor? ¿Qué esperas de una relación amorosa, tanto al dar como al recibir? ¿Crees que el amor hiere? ¿Crees que el amor perdura? ¿Crees que tienes la capacidad de amar inmensamente? ¿Crees que mereces ser amado y apreciado? 2. Amistades. ¿Cómo definirías la amistad? ¿Crees que las amistades pueden ser duraderas? ¿Crees que tus amigos obtienen más de ti que lo que dan? ¿Crees que ser amigos es fácil o difícil? 3. Aventuras. ¿Cuál es tu idea de una aventura? ¿Tiene que ver con viajar, con alguna actividad física, con el arte y la cultura, con vistas urbanas o rurales y sonidos, con ver cómo vive la gente en lugares totalmente diferentes de tu lugar de residencia? ¿Destinas tiempo y espacio en tu vida a la aventura? ¿Crees que necesitas ahorrar para tu jubilación antes de poder permitirte un largo viaje? ¿Te sentirías culpable si dejaras tu trabajo o a tu familia para irte de vacaciones solo? ¿Crees que gastar dinero en experiencias como, por ejemplo, el paracaidismo es algo frívolo? 4. Entorno. ¿Dónde te sientes más feliz? ¿Estás satisfecho en dónde y cómo vives? ¿Cómo definirías el término hogar? ¿Qué aspectos de tu entorno son los más importantes para ti? Es decir, colores, sonidos, tipo de mobiliario, proximidad a la naturaleza o a la cultura, pulcritud, nivel de comodidad, artículos de lujo, etc. ¿Crees que mereces una casa magnífica, alojarte en hoteles de 5 estrellas cuando viajas y trabajar en un ambiente estupendo? 5. Salud y forma física. ¿Cómo definirías el concepto de salud física? ¿Cómo definirías una alimentación saludable? ¿Crees que eres genéticamente propenso a la obesidad o a cualquier otro problema de salud? ¿Crees que vivirías tanto o más que tus padres? ¿Crees que están envejeciendo bien o mal? 6. Vida intelectual. ¿Cuánto estás aprendiendo? ¿Cuánto estás creciendo? ¿Cuánto control tienes sobre tu mente y tus pensamientos diarios? ¿Crees que tienes la inteligencia adecuada para lograr tus metas? 7. Habilidades.
¿En qué consideras que eres bueno y en qué no tanto? ¿De dónde provienen esas percepciones? ¿Qué te impide aprender cosas nuevas? ¿Hay alguna habilidad a la que estés dispuesto a renunciar? ¿Qué te impide realizar el cambio? ¿Qué habilidades especiales y rasgos de tu carácter sientes que son más valiosos? ¿En qué sientes que eres un desastre? 8. Vida espiritual. ¿En qué tipo de valores espirituales crees? ¿Cómo los practicas y con qué frecuencia? ¿Para ti la espiritualidad es una experiencia social o individual? ¿Estás atascado en modelos de cultura y religión que son poco atractivos pero que te da miedo abandonar por la posibilidad de herir a otros? 9. Profesión. ¿Cuál es tu definición de trabajo? ¿Cómo definirías el término profesión, entre comillas? ¿Cuánto disfrutas con tu profesión? ¿Sientes que te tienen en cuenta y que eres apreciado en tu profesión? ¿Sientes que tienes lo necesario para alcanzar el éxito? 10. Vida creativa. ¿Crees que eres creativo? ¿Hay alguna persona creativa que admires? ¿Qué es lo que admiras de él o ella? ¿En qué actividades creativas participas? ¿Crees que tienes talento para un proyecto creativo en concreto? 11. Vida familiar. ¿Cuál crees que es tu principal papel como pareja? ¿Y como hijo o hija? ¿Es satisfactoria tu vida familiar? ¿Cuáles eran tus valores acerca de la creación de una familia? ¿Crees que una familia es una carga o un activo para tu felicidad? 12. Vida en la comunidad. ¿Compartes los valores de la comunidad de la que formas parte? ¿Cuál crees que es el más alto propósito de una comunidad? ¿Crees que eres capaz de contribuir? ¿Te parece que contribuyes? 2 herramientas para redefinir tus modelos de realidad. Después de realizar el ejercicio arriba propuesto, tendrás ya cierta idea de los modelos de realidad que necesitas actualizar. No tienes que reunirte con monjes en jacuzzis, ni someterte a hipnoterapia para actualizar tus modelos. Aunque, ¿verdad que estaría bien si pudiéramos obtener una actualización al instante con un beso? Los malos modelos pueden evaporarse a través de repentinas y a veces incluso espontáneas constataciones, como la que tuve yo en el jacuzzi, o a través de meditación, lecturas inspiradoras u otras técnicas de mindfulness. Entre ellas simplemente permanecer sentado en una habitación solo, reflexionando sobre tu vida y preguntándote, ¿hasta dónde me ha llevado esta particular visión del mundo? A medida que vayas avanzando por las páginas del libro, irás adquiriendo conocimientos y experiencias que abrirán tu ser para dejar marchar ciertos modelos desempoderadores. También te encontrarás con ejercicios que propician el despertar y que te ayudarán a sí mismo en este proceso. Por ahora, te presento 2 técnicas instantáneas que puedes aplicar para deshacerte de modelos negativos de realidad que es posible que hayas desarrollado en el día a día. Ambas se basan en la idea de activar la mente racional antes de adoptar inconscientemente un modelo. Pregunta 1. ¿Mi modelo de realidad es una verdad absoluta o relativa? Algunas cosas en el mundo son verdades absolutas, lo son para todos los seres humanos y en todas las culturas, como por ejemplo la idea de que los padres deben cuidar de sus hijos mientras estos no pueden valerse por sí mismos, o de que todos necesitamos comer para sobrevivir. Pero muchas cosas son solo verdades relativas. Las distintas culturas las contemplan de diferente manera, como las formas concretas de criar a los hijos, de comer, de expresarse espiritualmente, de llevar una relación amorosa y mucho más. ¿Tu modelo de realidad es una verdad absoluta o relativa? Si tienes un modelo no validado científicamente, siéntete libre para cambiarlo. Esto es ciertamente aplicable a las creencias religiosas, una razón por la cual, siendo niño, cuestioné las reglas de mi cultura acerca de comer carne fue el darme cuenta de que millones de personas en todo el mundo podían disfrutar comiendo carne. ¿Y por qué no lo hacían? ¿Hay algún aspecto de tu cultura que sepas que es una verdad relativa para la mayor parte de la humanidad? Si aún así disfrutas creyendo en ello, adelante, pero si es nocivo o te lleva a vestirte de un modo determinado, a casarte de cierta manera o a restringir tu dieta o tu vida de un modo que no te agrada, debes abandonarlo. Las reglas sin sentido están hechas para romperlas. Recuerda que hoy en día no hay una cultura o religión determinada que domine la mayor parte del planeta, no hay una religión dominante sobre la población humana. Has de saber que, independientemente del modo en el que tu cultura te haya preparado para creer, la inmensa mayoría de los seres humanos probablemente no creen. Y tú también puedes decidir no creer. La facultad de elegir aquello en lo que queremos creer y aquello en lo que queremos dejar de creer es uno de los regalos más grandes que nos podemos hacer a nosotros mismos. A menudo, el mejor consejo consiste en escuchar lo que te dicen tu corazón y tu intuición.
Recuerda que nuestros modelos de realidad tienen todos fecha de caducidad, incluso aquellos aspectos que tomamos como verdades absolutas no siempre serán verdad en el futuro. Esta pregunta resulta magnífica en situaciones en las que nuestros modelos son adoctrinados por nuestra cultura y por la sociedad en la que vivimos, pero es importante comprender que nosotros mismos también creamos modelos de realidad mediante nuestra máquina creadora de significado. Y surge así la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Significa realmente esto lo que creo que significa? Morty y Shelley Lefkow cuentan con un modelo interesante para hackear las creencias que tienen que ver con desactivar la máquina mental creadora de significados. Según Morty, podemos fabricar hasta 500 significados diferentes a la semana. Pero si aprendemos a preguntarnos a nosotros mismos, ¿es esto realmente cierto? ¿Estoy seguro al 100% de que esto es lo que realmente está pasando? El número de significados empieza a disminuir. Dice Morty que es fácil pasar de 500 a 200 significados a la semana simplemente realizando un inventario interior a intervalos regulares para comprobar si estamos creando significados donde no deberían existir. Luego todo es cuestión de práctica. Con el tiempo dejarás de añadir significado a los acontecimientos, serás menos reactivo ante el estrés y te enfadarás menos con la gente. Esta estrategia te ayudará en tu matrimonio y puedo decirte que te ayudará también en la relación con tu jefe y con tus compañeros de trabajo. Como CEO a la cabeza de un equipo de 200 personas, me he encontrado de manera constante con que las personas que en el trabajo mantenían bajo control su máquina creadora de significados eran directivos más eficaces. Grabé una conversación más larga con Morty sobre su técnica. Este video tiene mucho significado personal para mí porque fue la última entrevista que concedió Morty Lefkow antes de fallecer, en noviembre de 2015. Siento que es mi deber compartir estas últimas palabras llenas de sabiduría. Puedes ver el video completo en www.mindvalley.com/extraordinario. Creo que lo mejor que podemos hacer con modelos obsoletos de la realidad es dejarlos amablemente marchar. Convertirlos en historia. Celebremos nuestra extraordinaria habilidad para evolucionar a lo largo de la vida en los ámbitos emocional, mental y espiritual, adoptando nuevos pensamientos, ideas, filosofías y maneras de ser y de vivir. Cuando bastantes personas desafían las reglas sin sentido y adoptan modelos óptimos, se está produciendo un paso adelante en la evolución de la especie humana. Y cuando bastantes personas optimizan al mismo tiempo sus modelos, se produce un cambio revolucionario que actúa como una onda y nos lanza a un nuevo orden, alimentado por el ímpetu de nuestro despertar colectivo. La verdadera genialidad no reside en comprender la visión que tiene alguien del mundo y en encontrar en ella orden, lógica y espiritualidad. La verdadera genialidad consiste en comprender que tu visión del orden, de la lógica y de la espiritualidad es lo que crea tu mundo y que, por consiguiente, siempre serás capaz de cambiarlo todo. Mike Dooley. Ahora que tienes una visión más detallada de cómo arraigan los modelos de realidad y que has identificado algunos de los modelos clave en tu vida, ha llegado el momento de conectar estos conocimientos con el siguiente paso de ingeniería de la conciencia. En el siguiente capítulo vas a descubrir cómo tu vida diaria enlaza con tus modelos y aprenderás a optimizar tus sistemas para crear el marco propiciador de un crecimiento extraordinario en todas las áreas de tu vida.